Un cordial saludo y bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo alternativo, economía y bolsillo, una mirada muy distinta de la actualidad económica y de los temas que le afectan su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y los estaré acompañando aquí en este espacio del Tercer Canal, uno de los medios digitales con mayor crecimiento. Nos están reportando alrededor de 450,000 seguidores en promedio en el canal de YouTube. Los invitamos entonces a conectarse a través de nuestras redes sociales, @tercercanal, y a interactuar, a compartir nuestros contenidos. Bienvenidos. Y el tema de hoy tiene que ver con el emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas. Se calcula más o menos que en el país 8 de cada 10 empleos en Colombia están situados en este renglón de la economía. Por eso, para desarrollar este tema, está aquí con nosotros en el Tercer Canal, en Economía y Bolsillo, María Alejandra Osorio. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Es politóloga de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Administración de la Universidad Nacional y con más de 8 años de experiencia profesional, la mayoría de ellos dedicados a la labor gremial y a la defensa de la micro, pequeña y mediana empresa. Desde ACOPI, María Alejandra, bienvenida a Economía y Bolsillo. Bueno, Juan Armando, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia y esperamos pues que podamos dar algunas puntadas sobre este importante segmento empresarial para el país. Bueno, es evidente que María Alejandra es una mujer muy joven, es de esos liderazgos femeninos jóvenes que ya está marcando agenda y que pues está incidiendo desde el sector privado y desde el tejido empresarial de las pymes, con esa vocería de las pymes. María Alejandra, ¿cómo llegas a ACOPI? Bueno, Juan Armando, muchas gracias por tus generosas palabras. Nosotros estamos ya vinculados a ACOPI desde hace 8 años. Estamos en la seccional de Bogotá y Cundinamarca y ahorita acompañando desde la vicepresidencia ejecutiva todo este liderazgo gremial, como lo has denominado, y por supuesto también con el interés de que este segmento empresarial cada vez tenga más relevancia. Las políticas públicas deben apuntar a tener diferenciación y también énfasis cuando ellas lo ameritan para fomentar su desarrollo y su crecimiento, y esa es nuestra labor. Para ir entrando un poquito en materia, María Alejandra, precisamente como mencionábamos, la mayor cantidad de los empleos en el sector privado están situados allí en ese renglón que tú representas de las pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. 2024, ¿cómo se podría definir para ese sector tan importante de la economía? Bueno, fue un año realmente muy retador, un año que comienza con un nivel de inflación muy alto, lo cual pues le generó una carestía a los costos de producción muy importante, y eso pues marcó todo el año. Prácticamente ya este último trimestre es el que podemos denominar de una reducción importante en la inflación y por tanto en una leve reducción también en las tasas de interés, que ha venido ayudando a reactivar el consumo y por supuesto asociado a las fechas especiales como son la Navidad y como lo fue el Halloween y también toda la temporada de amor y amistad. Pero más allá de eso, cuando miramos el resultado general de la economía, estamos en un cierre que se estima del 1,9%, es decir, estamos muy por debajo de lo que se hubiera esperado para una reactivación económica de este año, y también tenemos sectores productivos de encadenamientos productivos y de valor agregado como la manufactura que no han logrado recuperarse. Hoy tenemos una economía jalonada principalmente por el sector entretenimiento, lo cual pues habla mucho del debilitamiento y de la falta estructural de políticas públicas que fomenten esos encadenamientos, que son lo que le genera valor agregado y por tanto empleo formal y bien remunerado al país. Bueno, ya vamos a ir tocando tema a tema poco a poco en esta charla, pero para dimensionar de qué estamos hablando, veamos la siguiente nota
sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. ¿Cuántas hay? ¿A qué se dedican? Más o menos cuántos empleos están generando y lo que representan sobre todo para el crecimiento de la economía del país. Según la encuesta de hogares publicada por el DANE con corte a junio de 2024, la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas se concentra en 24 ciudades del país. En centros urbanos, los micronegocios reportan 12,3 millones de empleados. De esa cifra, 4,3 millones corresponden a trabajadores por cuenta propia. Solo 300.000 ocupan cargos de jefes o de empleadores. Entre abril y junio de este año, el DANE contabilizó 2,1 millones de micronegocios por cuenta propia. El mayor crecimiento en 2024 corresponde a microempresas de agricultura con 11%, construcción con 6% y alojamiento con 5,8%. Los ingresos anuales de estas actividades aumentaron el 26%. Cada historia comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matricúlate hoy. Ministerio de Educación Nacional. María Alejandra, ahí veíamos un poco el panorama de las cifras que ha difundido recientemente el DANE en su encuesta de micronegocios, especialmente con una importante influencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en las principales 24 ciudades del país. Ya veíamos más de 12,3 millones de empleos directos e indirectos con corte a junio del 2024. ¿Qué fue lo más difícil del año 2024 para los microempresarios en Colombia? Bueno, creo que uno de los elementos que fue más difícil fue todo el tema del acceso al crédito, al financiamiento fresco que le permitiera hacer inversiones importantes y también sobrellevar, repito, esta carestía que se presentó en los costos y en todas las materias primas. Entonces creo que ahí hubo una brecha importante por parte del sector productivo que se vio también manifestada o evidenciada en la parte de las ventas que presentaron unas disminuciones importantes y por supuesto la producción. Creo que la producción es hoy el sector más afectado, todo lo que tiene que ver con las industrias manufactureras que tienen un retroceso y eso pues realmente termina generando un efecto dominó al resto de sectores productivos muy complejo. Sí, digamos, dentro de los costos de producción, la inflación es un factor fundamental. El índice de precios al consumidor se ha venido moderando en las últimas semanas y meses. Sí. Ya estamos sobre un rango de 5,2% inflación anual. ¿Hay allí una luz de esperanza para que se reduzcan esos costos de producción para los pequeños talleres de modistería, para la fábrica de zapatos que está generando 10 o 20 empleos en Santander, etcétera, etcétera? Bueno, digamos que la inflación es una parte importante, pero también recordemos que muchos de estos bienes e insumos son importados y en eso hemos visto una cadencia sostenida a lo largo del año, que lo que marca es que hay como un tema también de incertidumbre, que el empresariado no sabe muy bien cómo se van a mover las políticas públicas que van a generar impactos importantes en todo el ecosistema, en todo el ambiente en el que se desenvuelven las empresas y esa incertidumbre pues reduce el número de inversiones. Y el otro aspecto importante en la inflación tiene que ver con el movimiento en la TRM, ¿no? Tiene que ver con todos los temas de la tasa de cambio porque a la final muchos de estos bienes e insumos, repito, son de carácter importado y hoy se presenta pues una disminución en bienes intermedios y bienes digamos finales, maquinaria, insumos que están pues fundamentalmente atados a la producción. Claro, con un dólar por encima de los 4.400 pesos, eso cambió un poco el panorama en la estructura de costos de las pequeñas empresas. Claro, y hay que sumarle que
Realmente la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República ha sido leve, ha sido muy moderada. Ellos también arguyen que posiblemente eso puede generar un tema inflacionario y por eso han sido cautelosos. Sin embargo, sí se hubiera esperado una reducción un poco más generosa para que se aumentara con ello el consumo y la posibilidad de crédito blando. Entonces, también hay que esperar los resultados de toda esta estrategia del Pacto por el Crédito, en la que estuvo vinculada Sobancaria y en la cual hay unas cifras interesantes, pero que todavía muestran que los resultados para la pequeña y la mediana empresa son pues realmente de una colocación baja, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor en el 2025. Bueno, el Banco de la República pues ya ubicó las tasas de interés o su tasa de referencia por debajo del 10%. ¿Hace falta más incentivos? Es decir, ¿hay que bajar todavía más las tasas? Nosotros creemos que se puede bajar un poco más, se puede ser un poco más generoso en ese aspecto para que eso reactive realmente los temas de consumo. Estamos viendo un tema de vivienda que todavía está muy colgado. En el caso de pequeñas y medianas empresas, pues todo el tema de construcción que viene reactivándose, pero no a los pasos que uno esperaría, siendo obras civiles lo que está jalonando allí en su mayoría. Pero en términos de la producción manufacturera, lo que vemos es que no ha habido una recuperación, todavía siguen terrenos negativos y es muy posible que el cierre del año sea negativo. ¿Qué te dicen los afiliados de Acopi sobre las dificultades para pagar sus créditos con los bancos? Y si realmente cuando un micro, pequeño y mediano empresario acude al sistema financiero formal, tiene esa facilidad, primero para endeudarse, para acceder al crédito, y segundo para cumplir. Bueno, ahí hay que segmentar, porque entonces la microempresa se comporta muy diferente a la pyme. Un micronegocio en general lo que necesita son créditos de muy bajo monto, pero estos créditos de muy bajo monto lo que terminan siendo son casi créditos de consumo. Entonces ahí hay que hacer un análisis muy sopesado con ese microempresario para ver realmente cuál es la dificultad que está presentando. A veces no es un tema de acceso a capital, sino otros temas asociados al desarrollo, al crecimiento empresarial. Entonces ahí creemos que debería hacerse una valoración un poco más sesuda a la hora de esa asignación. En el caso de las pymes todavía lo que vemos es un tema de acceso al crédito. El tema de las garantías sigue siendo una brecha, el tema de las tasas, porque finalmente se juega con el Banco de la República en una tasa, pero una tasa de colocación totalmente diferente la que tienen los bancos comerciales. ¿Cuál sería precisamente, María Alejandra, ese mensaje que desde Acopi o desde las micro, pequeñas y medianas empresas le enviarían a los bancos para que ayuden a dar ese salto, ese startazo a la economía y se facilite más el crédito? Realmente que haya un crédito de fomento, un crédito que sí le ayude a las empresas a su crecimiento y a su desarrollo, y donde no se esté privilegiando tanto con la cautela, que entendemos que nadie le puede prestar a alguien que no le va a pagar, pero que se generen también esos otros mecanismos para alternativas a la garantía. Creo que eso es una cosa en la que se ha avanzado, pero hay que seguir fomentando esos avances y por supuesto las reducciones de las tasas. Las tasas son un tema crucial a la hora de la adquisición del crédito para el sector empresarial. Y los temas de los montos, a veces creemos que las pymes necesitan montos muy pequeños y una pyme ya necesita seguramente es un monto de crédito un poco mayor, y ahí siempre encuentran pues un obstáculo importante en el sector financiero. Bueno, aquí me están escribiendo algunos seguidores pequeños, medianos y microempresarios preocupados por ese capital semilla. Dicen que dice aquí, por ejemplo, para montar un pequeño taller en el barrio Restrepo en Bogotá, la mayor dificultad es ese primer capital que nos permita cubrir nuestros costos. Realmente hay suficiente capital semilla. ¿Qué hacer desde allí? ¿Qué propone el gremio para poder darle ese soporte y ese primer impulso a los emprendedores? A emprendimientos. Bueno, ahí hay algunas herramientas, principalmente creo que hay que rescatar todo lo que hace el SENA
a nivel de Capital Semilla, y hay otras entidades que también lo hacen, pero ese es uno de los puntos. Cuando uno revisa cuál es el andamiaje institucional para que una empresa pueda constituirse, encontramos que los costos de formalización empresarial en Colombia son unos de los más altos en toda la región. Entonces, ahí desde ACOPI hemos propuesto al gobierno nacional que se pueda trabajar en una ley de formalización. Se está tramitando en el Congreso la ley de reforma laboral, que va a encarecer muchos de esos costos, y ahí tenemos preocupaciones muy graves, pero también creemos que hay que trabajar en una ley de formalización, porque hay que generarle precisamente esas condiciones. Por ejemplo, en los registros de Cámara de Comercio se emitió un decreto que no ha entrado en vigencia y esperamos sea pronto, para que hayan tarifas diferenciales para todos los temas de costos de registro, que es uno de los más costosos de la región. Ese proyecto de formalización es iniciativa parlamentaria, Esa es una iniciativa que vamos a proponer desde ACOPI y que esperamos que también tenga acogida pues desde múltiples sectores políticos y por supuesto con respaldo institucional del gobierno. Ese es uno de los mayores cuellos de botella para este renglón de la economía, la informalidad. La informalidad es uno de los grandes retos que tenemos como país, diría yo, más que como segmento. Claro, por supuesto tenemos un reto enorme porque las microempresas tienen una informalidad del 90%, es decir, de los micronegocios que están denominados entre 3 y 9 trabajadores, la gran mayoría, la inmensa mayoría son informales en Colombia. Y ahí tenemos un reto enorme porque el país, si formalizara empresarialmente, primero que todo, a todo ese renglón de micronegocios, pues lo que tendría es realmente un potencial para la generación de empleo muy grande. Según esto que estás contando, es decir, 9 de cada 10 empresas del sector de los micronegocios está en condiciones de informalidad. Tiene algún nivel de informalidad, porque la informalidad no es un asunto binario, no es que uno sea o no sea informal. Hay muchos elementos que conforman eso, tiene que ver con el registro de Cámara de Comercio, tiene que ver con los temas laborales asociados a la pila, tiene que ver también con los cumplimientos normativos específicos de los sectores. Por ejemplo, una empresa de lácteos necesita el INVIMA, necesita la reglamentación específica de su sector para poder estar totalmente formalizada. Todos los temas tributarios y por supuesto contables, como son hoy la facturación electrónica, donde todavía, a pesar de que se ha avanzado en el país en ese asunto, todavía tenemos una cantidad de micronegocios por fuera de la facturación electrónica. Creo que son alrededor de 1 millón de usuarios los que están vinculados a la facturación electrónica, que eso todavía ni siquiera son la cantidad de empresas que están registradas a nivel nacional en Cámara de Comercio, es decir, que ni siquiera las empresas que están con registro mercantil formalizadas tienen en su totalidad facturación electrónica. Luego de ahí para adelante los 5.7 millones de micronegocios pues mucho menos lo tienen. Entonces ahí todavía hay unas brechas enormes en las que hay que seguir trabajando y será tarea de la política pública, por eso estamos proponiendo esta ley de formalización. ¿Es costoso y es engorroso formalizarse en Colombia? Es costoso, que ya es lo que hemos venido pues conversando un poquito, los temas de registro de Cámara de Comercio, los temas relacionados con la reglamentación sectorial, los temas tributarios, contables y por supuesto todo el tema del capital semilla, que sería como el apalancamiento financiero. Pero además es engorroso en Colombia hacer un trámite, mientras que en otros países son cuestión de horas, aquí pueden ser días, incluso semanas, lo que tarde hacer cada uno de esos trámites, que no son nada sencillos, nada asequibles, y por eso desde ACOPI desde hace muchos años hemos insistido en la simplificación normativa, que es también un tema que desde la OCDE se ha recomendado para Colombia para mejorar los temas de la competitividad. Claro, María Alejandra, con ese panorama de complejidades, pues hacer empresa en Colombia es un reto, verdadero desafío para quien se atreve a hacerlo. ¿Cuál es la vida media de un emprendimiento en el caso de los micronegocios y también de las pymes? Bueno, las estimaciones de deserción o de cierre empresarial son aproximadamente en un año del 30%. Eso es alto.
Eso es bastante alto porque quiere decir que de cada 10 empresas que se crean en un año, al año inmediatamente siguiente ya solamente han sobrevivido 7. Y cuando uno mira al año siguiente, es decir, a los 2 años, puede ser una reducción del 20 o 30% más. Es decir, que una empresa para poder sobrevivir, que se considera son entre 3 y 5 años para el proceso de maduración, realmente al final de ese proceso de 5 años, solamente sobrevive entre el 25 y el 30% de las empresas creadas. Entonces, ahí hay que hacer esfuerzos para que de esa totalidad de empresas que se creen, en un año determinado, pues pudieran sobrevivir muchas más y de esa manera pudiera aumentar la formalización empresarial y con ello la formalización laboral, que tanto nos aqueja en el país. Es uno de los temas transversales y cruciales a nivel social. Un país que no tiene empresas no puede generar empleo. Esa es la realidad, y en Colombia hay que avanzar en que se puedan crear, pero sobre todo mantener y sostener en el tiempo las empresas. Para allá iba, porque de lo que estamos hablando, ni más ni menos, es del sostenimiento del empleo, que finalmente es lo que garantiza el ingreso básico de los hogares en Colombia y la generación de riqueza en las comunidades. ¿Aumentó, se mantuvo o disminuyó el empleo en este renglón de la economía? Bueno, el empleo ha venido teniendo una recuperación, aunque este año tuvo un leve retroceso. Creo que estamos cerrando el 9, no recuerdo la segunda cifra, 9,1. Reportando el DANE. Estamos cerrando. Es una mejora, ¿no? Es una mejora. Desempleo de un dígito. Es un desempleo de un dígito. Ahí los temas que hay que revisar es informalidad, que creo que también viene un poquito reduciéndose, pero también el tema de las personas que están en edad de trabajar y las personas ocupadas, que ahí es donde creo que estamos reduciendo, en el número de personas que están ocupadas. Entonces, esa parte hay que revisarla, y creo que un asunto del que casi nadie habla es la cantidad de gente que se está yendo del país, porque eso es fuerza laboral. Finalmente, la mayoría de gente que se va del país es gente que está en edad productiva, es decir, es gente que o no estudió en el país o estudió y son cerebros en fuga de nuestro país. Eso son está 5 atado millones de personas. con la supervivencia de las empresas, es decir, una micro, pequeña o mediana empresa que fracasa, muchos de sus empleados optan por buscar alternativas fuera del país. Muchos tienen que terminar decidiendo irse, o incluso el mismo emprendedor o empresario que no encuentra opciones de mercado en el país y que termina decidiendo pues es echar suerte pues en otros lugares. Pero a sabiendas de que hoy en el país hacer empresa es muy difícil, a sabiendas de eso, porque tampoco estamos diciendo que es que estén huyendo teniendo acá las oportunidades. No, el problema es que estamos como en una especie de expulsión de todas esas personas por la falta de generación de oportunidades, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral. Bueno, y con ese panorama, ¿qué ven desde ACOPI para el año 2025? ¿Hay un futuro esperanzador? ¿La reactivación económica ya se comienza a sentir o todavía hay mucha incertidumbre? Bueno, el 2025 está marcado por temas internacionales complejos, una agudización generalizada de conflictos bélicos que finalmente terminan dándole un coletazo a países emergentes como Colombia. El cambio también de presidencia en Estados Unidos pues sin duda alguna nos va a generar efectos importantes en las relaciones, en la economía y por supuesto a nivel social, principalmente en todo el tema de inmigración. Muchas pymes están pendientes de lo que pase con el TLC. Muchas pymes pueden estar pendientes de lo que pase con el TLC, pero además también, digámoslo de esta manera, el nivel de importaciones masivas en productos que antes nosotros producíamos, el tema de los lácteos, la leche, es un tema muy complicado porque ahí nosotros estamos viendo cómo el mercado está totalmente siendo reemplazado por mercancías de lactosuero y de leche en polvo que compiten en condiciones muy desiguales contra nuestra leche colombiana. Entonces ahí hay temas muy sensibles, pero entonces para decir que lo internacional pues es un elemento del que no nos podemos escabullir como colombianos. A nivel de la política nacional tenemos un asunto también difícil, y es todo el tema fiscal.
Hoy se sabe que son cerca de 40 billones de pesos lo que podría tener que recortar del presupuesto nacional en el 2025 el gobierno, más aún con la reforma de ley de financiamiento que se cae en el Congreso la semana pasada, y por supuesto todos los temas asociados a la reactivación económica, en los que si bien hay un repunte, pero creemos que es un asunto estacional de diciembre por la reactivación generalizada del consumo. La temporada alta de alguna manera ayuda al cierre del año, pero no sabemos realmente si esa reactivación económica se va a terminar de consolidar de manera estable y sostenible en el tiempo. ¿Cuál sería entonces, María Alejandra Osorio, vicepresidenta de ACOPI, el mayor nubarrón que tú ves en la economía para el 2025? Yo diría que en general el tema de las ventas, o sea, la reactivación de ventas suele ser la respuesta inmediata de todos los empresarios, porque empresario que vende pues es un empresario que puede decir tengo inversión, reactivo empleos, genero nuevos empleos y otras decisiones asociadas ahí. Si no hay ventas, desafortunadamente el resto de cosas no es posible que se den, y el tema de las ventas está muy asociado, uno, a la capacidad adquisitiva de la gente, pero también tiene que ver mucho con las condiciones de mercado, y hoy realmente los temas de importaciones masivas de China, de países que no tenemos TLC, como de algunos con los que tenemos TLC, donde habría que corregir asimetrías, y otros asuntos relacionados con lo que hemos venido conversando del ecosistema empresarial o del ambiente en el que se desenvuelven los negocios, que hoy no es el más favorable para esa sostenibilidad. Para ir cerrando este diálogo con María Alejandra Osorio, vicepresidenta nacional de ACOPI, directora de ACOPI en Bogotá y Cundinamarca, ¿qué mensaje desde el gremio enviarle al gobierno, que ha puesto como una de sus banderas la llamada economía popular, y allí uno entendería que están circunscritas las MIPYMES? Bueno, realmente con el tema de la economía popular es un asunto en el que nosotros sí hemos estudiado. Creemos que hay un asidero de algunos asuntos, pero que no se ha podido concretar. Igual que la política de reindustrialización, creemos que es un conjunto de buenas ideas, pero que no ha tenido realmente los mecanismos o los carritos para poder llevar a buen puerto todas esas buenas ideas que hay allí. Creemos que hay asuntos fundamentales de comercio exterior que no se abordan en la política, como son los temas de los TLC, los impactos que ha tenido sobre la economía, y por supuesto todos los temas de importación. Esto parece un asunto menor, pero es cada vez más agudo el tema de las importaciones. Y no porque no queramos que hayan importaciones y cerrar la economía, no, sino porque si seguimos compitiendo en condiciones tan desiguales contra nuestros productos, contra nuestra capacidad de producción, que es más importante que la producción en sí misma, es decir, perder la capacidad de producir, perder la capacidad que tienen las empresas, es lo más determinante que tenemos que cuidar en este momento en la economía. Entonces le diríamos al gobierno, hay que proteger esa capacidad de producir riqueza, porque una vez se pierde no hay nada que hacer. Una vez usted pierde la vaquita, la gallinita de los huevos de oro, pues entonces ya ahí no puede seguir adelante. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y ese es el valor que le vemos a la empresa como un actor de la sociedad, no solamente para la generación de riqueza, sino como un actor social y de movilidad social. ¿Se necesita un trato diferencial para la MIPYME en Colombia? Se necesitan tratos diferenciales, y nosotros hemos insistido, por ejemplo, en la tarifa de renta. Venía incluida en esta ley de financiamiento que no fue aprobada, pero creemos que es un buen indicio que este gobierno la haya reconocido en esta ley de financiamiento. Una tarifa menor, una tarifa reducida. Tarifa menor que además le permita a las empresas pagar. Además, porque las pymes son las que más pagan, por encima de una gran empresa. En proporción. Y pagan, ¿no?, en proporción, sí, pero además son las que menos brecha tienen entre la tarifa efectiva y la tarifa nominal, que eso es muy importante. Es decir, lo que dice la ley que deben pagar prácticamente es lo que pagan las pymes, a diferencia de las empresas grandes que tienen otros mecanismos para hacer unas reducciones en sus tarifas efectivas bastante altas. Pues ahí tienen, es el panorama presentado por la vicepresidenta de ACOPI, María Alejandra Osorio. Muchas gracias por asistir a este espacio
de economía y bolsillo para aterrizar un poquito todos estos temas macroeconómicos en lo que afecta al bolsillo de todos, y ese es el panorama que ha habido en materia económica desde la óptica empresarial y lo que viene para 2025. Muchas gracias, María Alejandra. A ti, Juan Armando, y al programa también, un gusto estar acá. Muchas gracias, y a nuestros seguidores en redes sociales los invitamos a que compartan este y todos los contenidos del Tercer Canal. Hay equipos que dejan todo en la cancha, como los adultos mayores de Colombia que han sudado la camiseta y han sacado a nuestro país adelante. Es por esto que el gobierno del cambio se puso la 10. Y ahora pasamos de 80.000 a 225.000 pesos de transferencia mensual para cerca de 500.000 colombianos mayores de 80 años. Un golazo contra la pobreza. Colombia Mayor, prosperidad social.